Las palabras apuñalaron el aire impregnado de champán como dagas. ¿Esta es tu prima? ¿La del oeste? La voz de Troy tenía el volumen justo para asegurar que los invitados cercanos pudieran oír. Es como la artista rara de la familia. Mantuve mi sonrisa con precisión quirúrgica, los nudillos blanqueándose alrededor de mi copa de champán intacta. La luz del candelabro de cristal de repente se sintió áspera contra mi piel. El sol del domingo por la tarde entraba a raudales por las ventanas de esta finca de Connecticut, iluminando mi blusa de seda azul marino, la misma que había usado para cerrar una adquisición de $50 millones el martes pasado. Prima artista, rara. Cada etiqueta un borrador deliberado. Mi hermana Jacqueline estaba junto a su prometido, su vestido pastel y su anillo de diamantes atrapando la luz. No ofreció nada, ninguna corrección, ninguna presentación. Solo una sonrisa de labios apretados que parecía decir, mantente pequeña, no hagas esto difícil. Dijiste Whitaker. Una voz más profunda cortó el tintineo de las copas. Un hombre mayor se giró lentamente desde la chimenea. Cabello plateado, traje elegante, ojos entrecerrados directamente hacia mí. ¿Como en Whitaker Holdings? El aire en la habitación cambió. La sonrisa de Jacqueline vaciló. El brazo de Troy alrededor de su cintura se tensó. Y en ese instante supe que no necesitaría planear mi venganza. Ya la habían orquestado ellos mismos. Mi nombre es Olivia, tengo 38 años y soy la fundadora de una firma de capital privado. Esta es la historia de cómo me volví visible para una familia que había pasado décadas perfeccionando el arte de no verme. No esperaba una invitación a la fiesta de compromiso de Jacqueline. Llevábamos casi una década sin hablarnos más allá de apresuradas llamadas en días festivos que terminaban con un «saluda a mamá» y un colgar antes de que pudiera responder. El sobre de color crema con letras doradas había parecido un error o una obligación por parte de nuestra madre. Aún así, un pequeño rincón de mi corazón se presentó, tal vez por curiosidad, tal vez porque quería creer que las cosas podían ser diferentes. Esa esperanza se evaporó en el momento en que mi madre me dio un beso al aire en la puerta y susurró, intenta no hacer las cosas incómodas, querida. Incómodas, su palabra para mi existencia. Jacqueline y yo no crecimos como hermanas. Compartíamos una madre y un pasillo, pero poco más. Ella era la hija de mi padrastro, nacida en un mundo donde todo lo que tocaba se convertía en elogios. Yo era la hija de un hombre cuyo nombre nunca se mencionaba. Creciendo, aprendí pronto a mantener la cabeza gacha. No era el tipo de niña que tenía fotos enmarcadas en la repisa de la chimenea o un asiento reservado en primera fila en el recital de la escuela. Jacqueline tenía clases de ballet y fiestas de cumpleaños con ponis. Yo tenía un pase de autobús y una lista de tareas pegada en la nevera. No es que fuera cruel, no al principio. Es que nunca se fijaba en mí. Ni cuando sacaba las mejores notas en los exámenes, ni cuando me fui a la universidad con una beca, y ciertamente no cuando empecé mi propia firma desde la nada, solo con préstamos estudiantiles y puro rencor. Casi había llegado al patio trasero cuando oí unos tacones de aguja detrás de mí. Olivia, llamó Jacqueline, como si arrastrara mi nombre por su lengua. No me di cuenta de que ibas a venir. Te respondí hace 3 semanas, dije sin girarme. Sí, bueno, suspiró ella. Supuse que cambiarías de opinión. Siempre eres impredecible. Impredecible. No resiliente, no independiente. Impredecible. Creo que Troy manejó bien las cosas, ¿no crees?, añadió. Es simplemente más fácil que la gente piense que eres mi prima. No todo el mundo entiende nuestra dinámica. Me giré para mirarla. ¿Te refieres a la parte en la que finges que no soy tu hermana? Se puso rígida. ¿Tienes que ser tan dramática? No, respondí, pero debo ser precisa. Ella desvió la mirada, jugueteando con el dobladillo de su manga. Este día no se trata de nosotras, Olivia. Por favor, no lo conviertas en algo que no es. Nunca se trató de nosotras, dije. Siempre se trató de ti. Se fue antes de que pudiera terminar, desapareciendo en el brillante laberinto de invitados. Me quedé allí, estabilizando mi respiración, cuando otra voz interrumpió. Olivia Whitaker. Me giré. Harold Ashcraftoft estaba ahora a mi lado, más serio que antes.
Si no te importa que pregunte, ¿eres la Whittaker de Whittaker Holdings? No me inmuté. Soy la fundadora y socia directora de Whittaker Holdings. Sí. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero se recuperó rápido. Eso pensaba. He visto tu nombre en la propuesta de fusión. Hemos estado en conversaciones, aunque tu equipo ha mantenido las cosas en el anonimato. Eso fue intencionado. Ya veo, hizo una pausa. ¿Sabes con qué compañía nos estamos fusionando? Lo sé. Sonreí débilmente. ¿Lo saben tu hijo y tu nuera? El color desapareció de su rostro. No respondió. Lo dejé allí sin palabras y volví adentro. Al pasar junto a Troy, sonrió con aire de suficiencia, como si todavía tuviera el control, como si nada hubiera cambiado. Era casi impresionante su ceguera ante las consecuencias. Una prima que no reconocí se inclinó hacia él y susurró, ¿quién es ella en realidad? Troy se encogió de hombros. Algún tipo de finanzas. La familia de Jacqueline tiene ramas raras. Seguí caminando. Que tuvieran sus susurros. Que siguieran ignorantes una noche más. Porque pronto se darían cuenta de que yo no era una rama en el árbol de Jacqueline. Yo era la tormenta que se avecinaba para todo su huerto. Justo antes de llegar a la salida, pasé junto a nuestra madre, que estaba presidiendo una tertulia cerca del piano con dos tías lejanas. Apenas levantó la vista cuando pasé, pero sí dijo una cosa en voz baja y tensa, siempre tienes que hacer que todo se trate de ti. Me detuve, me giré ligeramente. No, mamá. Simplemente odias cuando no te dejo que se trate de ti. Su mandíbula se apretó. Las tías se quedaron en silencio. Seguí caminando. En esa casa llena de sonrisas estudiadas y desprecio velado, yo era la única que no necesitaba fingir. La propuesta de fusión había estado en proceso durante meses. Mi firma, Whittaker Holdings, había adquirido silenciosamente 3 filiales en dificultades de las que Ascraft Capital dependía. Era un juego a largo plazo, estratégico, discreto. No necesitaba que supieran mi nombre durante las negociaciones. Solo necesitaba que firmaran. Lo que Harold no se había dado cuenta hasta que me vio de pie en su casa, bebiendo su champán, era que la mujer detrás del grupo de holding anónimo había estado justo al lado de su hijo todo el tiempo. Y Troy, él ni siquiera lo vio. Ni cuando Harold lo apartó más tarde esa noche, ni cuando vi a Jacqueline observándome desde el otro lado de la habitación, la confusión floreciendo en algo más feo. Ni siquiera cuando su padre canceló el resto de los discursos de la fiesta y desapareció en su estudio con 3 llamadas telefónicas en espera. A la mañana siguiente recibí un mensaje de texto de mi asociado. El equipo de Harold ha llamado. Quieren acelerar el acuerdo, pero preguntan si te reunirás en persona. Él insistió. Respondí con 2 palabras, la próxima semana. Para el martes estaba sentada frente a Harold en una oficina con paredes de cristal con vistas a Manhattan. Esta vez no ofreció cumplidos. ¿Por qué no le dijiste a nadie quién eras?, preguntó, yendo directo al grano. Porque nadie preguntó, dije. Su mandíbula se tensó. Dejaste que mi hijo te insultara. No, corregí. Tu hijo insultó a alguien que pensó que no tenía valor. Eso es diferente. Harold se reclinó juntando las yemas de los dedos. Esta fusión es importante para nosotros. Lo sé. También sé que tienes el poder de negociación para cambiar los términos. Incliné la cabeza. Podría, pero no lo haré. Él levantó una ceja. No estoy aquí para castigar a tu empresa. Estoy aquí para cerrar un trato. Pero diré esto una vez. Mantén a tu hijo fuera de las futuras discusiones. Es arrogante, de poca visión y descuidado. 3 cosas con las que no negocio. Durante un largo momento, no respondió. Luego asintió. Entendido. Para el viernes los documentos revisados estaban firmados. Mi nombre estaba impreso en todos los encabezados de los contratos, en cada transferencia de propiedad, en cada cláusula futura. El nombre de Troy no estaba en ninguna parte. Ese fin de semana, recibí otra invitación, la despedida de soltera de Jacqueline. La rechacé. Me llamó por primera vez en años. ¿Por qué no me dijiste a qué te dedicas?
Hice una pausa. Nunca preguntaste. Hubo un silencio en la línea que se alargó demasiado. Luego dijo, ahora todo el mundo habla de ti. Papá está impresionado. No estoy haciendo esto por papá. Lo sé, susurró ella. Pero aún así, es raro. Siento que nunca te conocí. No lo hiciste. Colgué suavemente. Porque la verdad era que ella nunca lo intentó. Y ahora tendría que vivir con las consecuencias de construir su castillo sobre unos cimientos que eligió ignorar. Más tarde esa noche recibí un correo electrónico de uno de los miembros de la junta directiva de Harold. El asunto decía, respeto discreto. El mensaje simplemente decía, te ganaste la atención de esa sala sin levantar la voz. Tienes mi respeto. No debería haber importado, pero en cierto modo, sí lo hizo. No porque necesitara su aprobación, sino porque una vez creí que nunca la obtendría. Me serví una copa, nada elegante, solo un ron oscuro con hielo, y me senté cerca de la ventana de mi apartamento, viendo las luces de la ciudad parpadear en respuesta. Parecían saber que esta no era la venganza que había imaginado de niña, despierta en esa habitación fría al final del pasillo de Jacqueline. Pero tal vez era mejor. Sin drama público, sin vindicación a gritos. Solo este poder, silencio y el lujo de no necesitar sus aplausos. La semana siguiente recibí una carta escrita a mano. Sí, una carta de verdad, de Jacqueline. Llegó en un sobre de color crema sellado en oro. Su caligrafía no había cambiado desde el instituto, curvas suaves, corazones sobre cada i. Escribió que esperaba que reconsiderara asistir a la boda, que Troy se había disculpado, que no pretendía ser cruel, solo estaba nervioso, y que nuestra madre lamentaba cómo habían resultado las cosas. Esperaba que pudiéramos empezar de nuevo. No respondí. No porque estuviera enfadada, sino porque finalmente había terminado de actuar para gente que solo me veía cuando necesitaba algo. En su lugar, hice una llamada telefónica. La asistente de Harold contestó al primer timbre. Le dije que transfiriera la propiedad de las 3 filiales adquiridas bajo la fusión, no a Ascraft Capital, sino a un fideicomiso educativo sin fines de lucro a mi nombre. Había planeado liquidarlas discretamente, pero ahora veía más utilidad en el legado que en el poder de negociación. Ella dudó. Es un gesto generoso, señorita Whitaker. No, dije. Es estratégico. Prefiero construir algo que dure que seguir alimentando a hombres que no pueden ver más allá de una mujer en tacones. Se rió suavemente y luego se contuvo. Anotado. Pondré en marcha el papeleo. El día de la boda, recibí fotos a través de una prima que apenas conocía. Jacqueline se veía radiante como siempre. Troy sonreía ampliamente en cada foto. Pero detrás de sus sonrisas, reconocí una tensión, como si estuvieran sonriendo más fuerte para compensar algo invisible para los demás pero obvio para mí. Aparentemente Harold había dimitido de la junta el día anterior. La fusión se había completado en mis términos, y Whitaker Holdings ahora poseía el 51% de su división regional. Di un largo paseo esa mañana por Central Park, la bufanda metida en mi abrigo, un latte en la mano. Sin asistentes, sin llamadas. Solo aire y silencio. Un niño pasó corriendo a mi lado, persiguiendo un globo, su madre riendo detrás de él. Sonreí no a ellos, sino a otra cosa. Un peso que finalmente se había levantado. El tipo de peso que se va cuando dejas de pedirle a la gente que te vea y empiezas a verte a ti misma. Me senté en un banco mientras el viento arreciaba, saqué mi teléfono y abrí el mensaje de voz que Jacqueline había dejado la noche anterior. Su voz era más suave de lo que recordaba. Olivia, supongo que solo quiero decir que lo siento. No solo por esa fiesta, por todo. Por no verte. Por dejar que la voz de mamá ahogara la tuya. Ojalá hubiera sido diferente. Hizo una pausa. No espero nada. Solo quería que lo supieras. Borré el mensaje. No por crueldad, por paz. Algunas historias no necesitan una respuesta, necesitan un final. Pero mentiría si dijera que no volví a escuchar sus palabras más tarde esa noche, sentada en mi sala de estar, descalza, con jazz sonando bajo de fondo. Durante años quise que me viera de verdad. No el caparazón, no el cuento con moraleja de una hermana que se fue y se volvió fría,
sino la mujer que construyó algo de la nada, que escaló sin una escalera, que sobrevivió. Y aún así, cuando finalmente miró, ya era demasiado tarde. Nuestra madre, por su parte, no envió ninguna carta, ninguna disculpa. Solo un correo electrónico cuidadosamente redactado días después de la boda. Espero que estés bien. Fue un evento encantador. Te echamos de menos. Tampoco respondí a eso. En su lugar, se lo reenvié a mi abogado para finalizar los documentos del fideicomiso. Añadí una cláusula que usaría uno de los edificios transferidos para abrir un centro de formación profesional para mujeres jóvenes de familias de bajos ingresos. No solo becas. Formación en habilidades reales, educación financiera, preparación para la carrera. Una plataforma de lanzamiento. Porque si mi familia no podía ver el valor en lo que me había convertido, tal vez alguien más se beneficiaría de la mujer que tuve que construir sola. También hice un pequeño cambio en el nombre del centro. Lo llamé la Fundación de la Prima Rara. Cuando se publicó el comunicado de prensa, las amigas de Jacqueline lo compartieron en todas las redes sociales, etiquetándola una y otra vez. ¿No es la empresa de tu prima? ¡Guau! Tu prima está haciendo un trabajo increíble. ¡Qué historia tan inspiradora! Debes estar orgullosa. Ella bloqueó a la mayoría de ellas. Y esa era la cuestión. No importaba cuánto intentara remodelar la narrativa, la verdad ya se había filtrado al público. Ya no era la prima rara. Era la mujer que reescribió el final. No con ruido, no con amargura, sino con precisión. No quemé puentes, compré el río, desvié la corriente y construí algo mejor al otro lado. Un mes después, recibí una tarjeta de felicitación navideña de Harold Ashcraft. Era formal, de buen gusto, impresa en cartulina gruesa de color marfil. Dentro una sola frase escrita a mano con tinta azul oscura: gracias por recordarnos con quién estábamos tratando. No había firma. No era necesaria. Clavé la tarjeta en el interior del archivador de mi oficina, junto a una vieja foto mía a los 23 años, con ojos cansados y un traje barato, de pie frente al primer edificio que alquilé para mi startup. En aquel entonces todavía pensaba que necesitaba su mesa, su atención, su bendición. Ahora, yo era dueña de la mesa. Yo elegía los asientos. Y no necesitaba aplausos para saber que estaba justo donde debía estar. A veces pensaba en lo que habría pasado si Jacqueline me hubiera presentado correctamente ese día. Si Troy no me hubiera despreciado con una sonrisa burlona. Si mi madre me hubiera acogido en lugar de retirarse detrás de la perfección social. ¿Les habría dado otra oportunidad? Tal vez. Pero me alegro de que no lo hicieran. Porque la forma en que me trataron no fue un accidente, fue instinto. Y los instintos, especialmente los construidos sobre la superioridad, rara vez cambian sin consecuencias. Y los instintos no cambian de la noche a la mañana. No he hablado con Jacqueline desde el mensaje de voz. Ella no lo ha vuelto a intentar. Tal vez está esperando el momento adecuado, o tal vez sabe que no lo habrá. Y está bien. Todos tenemos que vivir con las historias que contamos, las que contamos a los demás y las que nos contamos a nosotros mismos. Ella pasó años diciéndose a sí misma que yo era difícil, distante, dramática. Le facilitó seguir siendo la favorita, la adorada, la hija que encajaba. Pero ahora el mundo conocía una historia diferente. Y yo no necesitaba defenderla, solo tenía que vivirla. Una tarde, mientras estaba sentada en una cafetería tranquila terminando una reunión, una joven becaria de otra firma se me acercó nerviosamente, agarrando un cuaderno. ¿Es usted Olivia Whitaker? Lo soy. Sus ojos se iluminaron. Solo quería decir que lo que hizo con la fundación ha cambiado mi forma de ver todo. Gracias. Sonreí. Por una vez, no porque tuviera que hacerlo, sino porque alguien finalmente me vio. No por lo que no era, sino por quién me había convertido. Y en ese momento entendí algo que no había entendido antes. La redención no siempre viene de quienes te hirieron. A veces viene de quienes estaban observando y eligieron verte con claridad. Y en el silencio que siguió, sin nada que demostrar, sentí algo raro. No victoria, no poder. Solo paz. Y por primera vez en años, fue suficiente.